Estamos en el día número 27 de los 50 días con el Espíritu Santo. Vamos a la palabra. Les invito para que abran sus Biblias en Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14. Vamos a leer este capítulo con la dirección del Padre, del Hijo y con la preciosa presencia del Espíritu Santo de Dios. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y en toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaba Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadiendo a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo habían abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos.
Día número 27. El Espíritu protector. Quiero resaltar el versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es una noticia no muy alentadora. Muchas tribulaciones. Es una noticia que nos pone a pensar. Muchas tribulaciones. Es una noticia que si no estamos sustentados y fortalecidos en la fe, quizás tomaríamos otro camino. Es una noticia que nos pone a reflexionar y a pensar en aquellos misioneros que están en otro lado. Es una noticia que nos pone a reflexionar porque quizás vendrán esos difíciles momentos para nosotros aquí, en la tierra, en este momento, en esta ciudad, en este país. El que esté firme, mire que no caiga. Debemos estar siempre preparados. Definitivamente existe mucho por hacer. Hay mucho por hacer. ¿Cuántos barrios? ¿Cuántas veredas? ¿Cuántos corregimientos? ¿Cuántos municipios? ¿Cuántos departamentos? ¿Cuántas etnias? ¿Cuántas naciones? ¿Cuántos idiomas? ¿Cuántas personas? ¿Cuánta gente? Para ser conquistados a través del Espíritu Santo, sus corazones. ¿Cuánta necesidad? Considero que la solución para la guerra, la violencia, las enfermedades, las pestes, la avaricia, la codicia, el poder mal manejado, y podríamos poner un sinnúmero de expresiones o de cosas en esta lista. Solo a través de la persona de Jesucristo, por medio del poder del Espíritu Santo, está la solución para esto. Solo a través de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. Y nosotros somos llamados, no importa lo que maquine el enemigo, debemos hacer la voluntad y cumplir con su mandato. No importa, no importa, no tengamos miedo, ni mucho menos vergüenza del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Levantémonos, levantémonos de los argumentos, levantémonos del desánimo, demos lugar a Dios y a sus propósitos sobre nuestras vidas y nunca olvidemos que su Espíritu nos protege. Es una palabra de aliento para usted y para mí. Es una palabra de esperanza. ¿Qué tal si nos concentramos en aquellos que están sufriendo verdaderamente? Porque nosotros, considero que aquí, en este lado del mundo, no sufrimos como otros. No sufrimos. Pero si usted está pasando sufrimientos personales, por salud, económicos, sentimentales, emocionales, cualquier cosa, hay una buena noticia para usted también, que es hijo, hija de Dios. Dios nunca le ha olvidado. Y el Espíritu Santo de Dios está allí para animarle y para protegerle. Hay una palabra que el apóstol Santiago, o que Santiago ha dejado establecida, dirigida por Dios, allí en el capítulo 4, versículo 7. Es un consejo para toda la vida, para usted y para mí. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él de vosotros huirá. Recuerde que estamos en un mundo espiritual. Recuerde la oración intercesora. Recuerde que hay un mundo, hay un mundo espiritual dividido en lo divino, en lo eterno, pero también en lo oculto. Y en ese mundo espiritual divino y eterno estamos usted y yo aquí en la tierra, sin importar lo que esté pasando, porque estamos en la tierra y aquí vamos a tener aflicciones, vamos a tener pruebas, vamos a tener circunstancias. Si estamos llenos del Espíritu Santo, Él nos protegerá. Quiero leer Romanos capítulo 8. Quiero leer Romanos capítulo 8 para dar referencia y sustento a la vida en el Espíritu, para que luego hablemos de Hechos capítulo 14, que es una relación fuerte por la cual usted y yo necesitamos. Romanos capítulo 8, desde el versículo 31. Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que aún a su propio Hijo no perdonó. El que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas?
¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Acaso tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados o contados como abejas de matadero. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay un mundo espiritual, decíamos en el día número 26. Un mundo espiritual. Y en este día número 27, una palabra de aliento, el Espíritu protector. El Espíritu nos protege y nos libera de todo. Y nos protege de principados, de potestades y de cualquier cosa creada. No nos podrá separar del amor de Dios. No nos podrá separar del amor de Dios. Quiero que recuerden algo o aprendan para algunos, para aquellos que están escuchando este audio. En Hechos capítulo 13, que fue el que hablamos en el día número 25, y hoy, Hechos capítulo 14, día 27, se menciona el primer viaje misionero de Pablo. Un hombre lleno del fuego del Espíritu Santo, que no le importó absolutamente nada. Nada le importó. Lo único que le importaba era cumplir la gran comisión. Lo único que le importaba era hacer la obra misionera, porque él sabía que el Espíritu le protegía. El Espíritu Santo le protegía. No iba a permitir que le tocaran absolutamente nada, nada. Y lo que hicieron con él fue permitido por el Espíritu Santo. Y cuando allá en Hechos capítulo 13 ayunaron, Pablo y Bernabé recibieron un mensaje de parte del Espíritu Santo de Dios, de parte del Espíritu Santo de Dios, que ellos salieran y fueran a Salamina, allí en el capítulo número 13, a Pafos, que fueran a Perge, que fueran a Pisidia. Y en el capítulo número 14, ellos llegaron a Iconio. Y en Iconio hay un acontecimiento que vamos a hablar más adelante. Y ellos, en vez de salir huyendo, en vez de salir corriendo y desistir, fueron guiados por el Espíritu Santo a Listra y a Derbe. Y allí ellos nuevamente regresan a Iconio, a Pisidia, a Perge, a Atalía. Luego regresan a Antioquía, donde fueron llamados por el Espíritu Santo. ¿Quién hace esto? ¿Quién hace esto? No había transporte como el que usted y yo tenemos hoy. No había comodidad como la que usted y yo tenemos hoy. No había transporte aéreo como el que usted y yo tenemos hoy. Varios días, meses, al hacer este recorrido, con el único propósito, llenos de amor, llenos de pasión, llenos de entrega, porque sabían que el Espíritu Santo de Dios les protegía y les guiaba. Espíritu que guía, espíritu protector. Aquí, en Hechos capítulo 14, entrándonos ya a este día con el tema principal, espíritu protector, del versículo 1 al versículo 7, nuevamente el Espíritu Santo nos habla que las oposiciones continuarán en contra del Evangelio y en contra de las misiones, en cualquier lugar del mundo. Aquí y allá las oposiciones siempre estarán. En el versículo 5, pero cuando los
judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos. Usted y yo vamos a tener oposición con el evangelio aquí, quizás en nuestros hogares, nuestras familias, o quizás en el trabajo, o quizás en la ciudad. Al igual que la obra misionera seguirá teniendo oposición, vamos a seguir teniendo oposición, pero usted siempre debe tener la mirada en Cristo y saber que en oración y que en ayuno recibiremos la dirección y la guianza, pero también la protección del Espíritu Santo de Dios. Desde el versículo 8 al versículo 10, por encima de las oposiciones, los milagros continuarán. Los milagros continuarán. Allá, usted que está escuchando este audio, de rodillas si es necesario, por encima de la oposición, nunca suelte la mirada del dueño y el hacedor de milagros. Los milagros seguirán y nosotros lo desatamos y lo creemos. Los milagros continuarán a pesar de las persecuciones, a pesar de las oposiciones. En el versículo 10 dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Saltó y anduvo. Un hombre que en ese momento de oposición, en ese momento de pasión por parte de Pablo y de Bernabé, Dios hace un milagro y levanta a un paralítico. Desde el versículo 11 al versículo 18, gracias a este acontecimiento, usted y yo vamos a entender que a pesar de los milagros, la religiosidad va a ser un impedimento, a pesar de los milagros. En el versículo 11 y versículo 18, del 11 al 18, vemos el espíritu de religiosidad y de idolatría, que siempre serán también una oposición, una oposición, no tan sanguinaria, pero más peligrosa que cualquier piedra o cualquier encarcelamiento. La religiosidad y la idolatría. Eso igualmente en estos tiempos se está moviendo y es una oposición, es una piedra de tropiezo para el evangelismo, para la obra misionera, para la extensión del reino en el lugar donde usted y yo estamos, o allá en la obra misionera, la religiosidad y la idolatría. Multitud de personas se fijaron más en lo religioso que en la misma adoración y en el toque espiritual. No solo bastó en eso, sino que trajeron cosas, trajeron instrumentos, trajeron ídolos para venerar a Pablo y a Bernabé, a Júpiter y a Mercurio, a Pablo y a Bernabé. ¿Cómo es posible que ponen la mirada en hombres y no en Cristo? Porque eso es un espíritu inmundo. Y es contra eso que no solamente la obra misionera, sino usted y yo debemos de derribar. Y hay que hacerlo con oración y con ayuno. Oración intercesora. Allí en el versículo 12, y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Es doloroso eso, pero es uno de los propósitos que hablamos acerca de la labor del misionero, pero también su labor y mi labor, su principio y mi principio aquí en el territorio donde estamos. Desde el versículo 19 al versículo 23, el Espíritu Santo siempre nos protegerá en medio de las oposiciones. Y es la parte central, es la palabra llena de esperanza para su vida y para mi vida como hijos de Dios. El Espíritu Santo siempre protegerá a aquellos que llevan la palabra, las buenas nuevas de salvación. Siempre los protegerá, siempre nos protegerá. Es un aliento, pero también es una exhortación. El versículo 19 y el versículo 20. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud. Y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. ¿Cómo sería la manera de cómo lo arrastraron? ¿Quién estaba guiando a Pablo para que no muriera?
las manos de Dios a través del Espíritu Santo. Versículo 20. Pero rodeándole los discípulos. ¿Para qué le rodearon? ¿Para qué? ¿Qué hicieron los discípulos? Quizás oraron, quizás clamaron, no pelearon contra los que lo estaban arrastrando. Pablo se levantó y entró en la ciudad. No fue ni siquiera a un hospital. No fue ni siquiera a poner una demanda. No fue ni siquiera a conseguir un ejército de hombres para irse a vengar. Y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Qué tremendo. En este primer viaje misionero, esta oposición no impidió hablar ni ir a otro lugar a hablar de Cristo. Qué débiles somos. Quizás muchos que por cualquier problema, que por cualquier circunstancia, quizás no física como la que le pasó a Pablo, sino emocional, se apartan de la predicación y se apartan de los caminos del Señor y se apartan. Y ahí el único que da voces de júbilo es el enemigo. Uno menos que va a hablar la palabra, porque el enemigo sabe y conoce la palabra. Uno menos. El versículo 24 al versículo 28 es la palabra de esperanza y lo que usted y yo tenemos que hacer al entender que el Espíritu nos protege. Y la obra misionera nunca se detendrá aquí y allá, a pesar de las oposiciones. Nunca. ¿Sabe qué hizo Pablo y Bernabé cuando se devolvieron en este primer viaje misionero a Antioquía? Lo reunieron. Venga, 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 ¿cómo le parece? Los gentiles, muchos se entregaron a la palabra a Cristo. Muchos judíos se entregaron. Muchos. Yo creo que no le dieron importancia. No le dieron importancia a la manera como arrastraron a Pablo. No le dieron importancia a los sucesos malos. Le dieron importancia a los sucesos eternos. A los sucesos eternos le dieron importancia. Pasando luego por Pisidia. Solo ponga atención a esto. Vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Perge, nuevamente descendieron a Atalía. ¿Para qué fueron a Pisidia? ¿Para qué fueron a Panfilia? ¿Para qué fueron a Perge? ¿Para qué fueron a Atilia? ¿Para qué? La obra misionera, el evangelismo nunca se detendrá aquí y allá, a pesar de las oposiciones. Solo para que lo recuerde, porque aquí cualquier oposición, sea física, sea económica, cualquier oposición, sea la que sea, no tiene que ser mayor que el evangelio, que la predicación del evangelio. No tiene que ser mayor. Las oposiciones continuarán y usted tiene que entenderlo. Y son en contra del evangelio y en contra de la obra misionera. Pero los milagros continuarán a pesar de las oposiciones. El espíritu de religiosidad y de idolatría siempre serán obstáculo y aumentarán no solamente la duda, sino que las oposiciones. Y es lo que usted y yo tenemos que derribar en el nombre de Jesús. Nunca olvide que el Espíritu Santo nos protegerá a sus hijos, especialmente aquellos que anhelemos hablar de Cristo aquí y allá. Aquí y allá. Nos protegerá en medio de las oposiciones. Y nunca se le olvide que la labor evangelística y la labor misionera nunca se detendrá aquí y allá, a pesar de las oposiciones. Dios les bendiga.